¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la agenda económica de este día jueves, que comenzamos hablando sobre el informe de finanzas públicas, pero cómo está impactando también esta publicación en la tramitación del proyecto de reconstrucción, porque el gobierno se abrió a revisar algunas de las propuestas que están dentro de este megaproyecto. Entre ellos, qué es lo que puede ocurrir con la invariabilidad tributaria y también con el crédito tributario al empleo. Colomba Eijols nos cuenta. Con el informe de finanzas públicas sobre la mesa y a solo días del inicio de la discusión en el Senado, el gobierno comenzó a abrirse a eventuales ajustes al plan de reconstrucción nacional ante las advertencias por el estrecho escenario fiscal. Un debate que desde La Moneda buscaron encauzar, reforzando el diálogo antes de la presentación formal del proyecto en la Cámara Alta. La invariabilidad tributaria puede ser que en lugar de los 25 años propuestos sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad tributaria, los montos de inversión sea más alto. Puedan ser más altos. También el crédito por el empleo podría verse disminuido. Señales de apertura que, sin embargo, contrastaron con el tono adoptado por el ministro de Hacienda, quien evitó comprometer modificaciones específicas. Si el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas o nada. La invariabilidad sí es fundamental. Sí es fundamental dar certeza hacia adelante, pero desde luego a nivel paramétrico, que se puede cambiar una variable en una dirección o en otra. O reducir el periodo planteado inicialmente por el Ejecutivo. Según el ministro de la SECPRES, la invariabilidad podría pasar de 25 años, tal como fue aprobada en la Cámara de Diputados, a 20 años, una señal que fue valorada, aunque también generó críticas por la falta de claridad del gobierno respecto de los cambios que está dispuesto a introducir. Por un lado, el ministro García Ruminó de SECPRES dice que es posible acordar un nuevo guarismo sobre la invariabilidad tributaria. El ministro Quiroz dice que no. Sería bueno que lo aclaren, porque al final de cuentas, entonces, ¿qué sentido tiene sentarnos a conversar si un ministro dice una cosa y el otro dice otra? Valoramos la apertura al diálogo del ministro García, pero esta es una reforma que no tiene prestigio ni social ni técnico y merece cambios de fondo, no solamente cambios cosméticos. Respecto a la invariabilidad tributaria, la verdad es que este es un antojo del ministro Quiroz. La invariabilidad tributaria jamás ha tenido la evidencia de poder formular un crecimiento que sea equitativo. Una iniciativa que no logra concitar apoyos en la oposición, pero que tampoco termina de alinear al senador independiente Karim Bianchi, cuyo voto aparece como clave para el gobierno. El ministro García Ruminot va dejando al descubierto que esta fue una reforma tramitada de mala manera. La invariabilidad es un concepto que van a manosear durante la tramitación, porque son años más, años menos, y nadie en política puede garantizar la invariabilidad. Es un mero juego para decir cedimos o conseguimos algo. Pero la posibilidad de modificar la ley miscelánea no es el único efecto que deja el informe de finanzas públicas. Y es que pese a las diferencias que persisten en el oficialismo respecto de una eventual acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el Partido Nacional Libertario volvió a insistir en impulsar el libelo, incluso advirtiendo costos políticos para quienes no se sumen. La acusación constitucional va a ir sí o sí. Solamente un meteorito nos podría hacer cambiar de opinión. Yo sé que van a terminar votando correctamente. Nuestra acusación es tan sólida que no les queda otra. Y si votan de manera distinta, van a haberse hecho cómplices de la actitud y la actividad del exministro. Una presión sobre Chile Vamos que también se sumó al emplazamiento realizado por el Partido Republicano y que terminó profundizando las diferencias dentro de la derecha. Un escenario que los dirigentes de los conglomerados de gobierno buscan dejar atrás para ordenar apoyos en el Senado y cumplir con el nuevo plazo que se fijó para despachar el plan de reconstrucción durante el mes de julio. Bueno, y cambiamos de tema porque esta jornada la benzina tuvo una leve baja en su precio y el diésel, por otro lado, marcó una fuerte caída de 65 pesos. ¿Qué puede seguir ocurriendo hacia adelante si es que sigue bajando el petróleo y cómo puede impactar en la inflación? Natalia Muñoz nos cuenta. ¿Supieron que hoy día baja el diésel 65 pesos? Sí, en realidad es una noticia positiva para los transportistas, que se gasta bastante en el día a día en recorrer la ciudad. No, señorita, no teníamos idea, cómo dedicamos a trabajar nomás. No sabía, me encontraron de sorpresa. No
no vi noticias, no estaba enterado, pero igual bueno. Muchos no lo sabían y fue una alegre sorpresa. El diésel amaneció este jueves con una fuerte baja, 65 pesos por litro, mientras que las bencinas bajaron casi nada, menos de un peso. Pero la buena noticia es que no subieron como debería haber pasado. Si el mecanismo no hubiese operado, estas hubiesen aumentado cerca de 30 pesos por litro. Esto confirma que el MEPCO, Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, sigue operando para amortiguar los efectos externos, en este caso una guerra, tienen en el precio de los combustibles. Expertos apuntaban en una alza de alrededor de 37 pesos por litro en las bencinas, si es que el MEPCO no operaba. El mecanismo logró amortiguar las variaciones de precio internacional, y aunque si bien se registró una caída en el diésel, aún no se compensa el importante incremento de 580 pesos por litro a finales de marzo y primera quincena de abril, sumando más de 600 pesos de alza en total. A pesar de ser un alivio, esto no involucra el total de los perjuicios que ha generado para el transporte y por lo tanto los camioneros todavía están tratando de recuperar las pérdidas que sufrieron por esta alza. Entre marzo y abril el IPC en diésel aumentó más de 45%. Los transportistas y las cadenas logísticas son los que acusan mayor afectación, pero también ya se sienten los llamados efectos de segunda vuelta, con aumento de precio en algunos productos. El primero es la alimentación, el cual es un elemento tanto en la producción como también en el transporte de los distintos alimentos hacia los consumidores. El problema es que las empresas tienen una capacidad de adaptarse que es mucho más lenta que la velocidad a la que suceden estos cambios. Y por lo tanto las empresas lo que tienen que hacer es, por ejemplo, comprar más. Pero después se quedan con un inventario que compraron caro, tienen que a veces traspasar costos a los consumidores o bien absorber esos costos que no son capaces de traspasar. Costos que ya se notaron en el IPC de abril, que anotó su mayor alza en casi 4 años con un incremento de 1,3%. La inflación anual saltó a 4%, cifra que según las proyecciones se mantendría este año, ya que aunque el diésel haya registrado una baja, la variación intermensual no sería tan relevante. La ponderación que tiene el diésel dentro de la canasta del IPC, que es cerca de un 0,5%, lo que podemos estimar es que efectivamente el impacto en el IPC agregado para el mes de mayo va a ser mínimo, considerando, uno, la baja ponderación que tiene el diésel dentro de la canasta y por otra parte la variación acotada que podríamos esperar en cuanto a la variación intermensual del diésel entre el mes de mayo y el mes de abril de este año. La buena noticia es que el diésel es muy incidente en el traslado, en toda la logística, sobre todo de los alimentos frescos y de muchos productos alimenticios, y eso no forzaría al alza, al menos en esos productos. Eso es una buena noticia. Lo que sí se puede decir es que ayuda a contener el alza en la tasa de inflación y se va a mantener más o menos en un 4%, alrededor del 4%, en la medida que el precio del petróleo en el mundo, el precio internacional, siga por sobre los $90. Todavía está la incertidumbre internacional, alta volatilidad que mantiene el precio del barril bajo los $100 ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que esta vez dejó al menos en el diésel un leve alivio en el bolsillo de los chilenos. Bueno, y como sabemos, los niveles de la inflación también impactan en el nivel de la tasa que fija el Banco Central y precisamente el ente emisor semana a semana también hace una medición de cómo están las tasas promedio a nivel de mercado y si revisamos los últimos datos vemos que las tasas de consumo y comerciales, que son las de las empresas, subieron en la última semana. Como lo vemos ahí entonces en el último registro del 8 al 15 de mayo, las tasas de consumo subieron de 25, casi 26% a 28,3%. Las comerciales, que como decíamos son las de las empresas, también subieron de 8,2% a 9,3% en la semana del 8 al 15 de mayo. Y por otro lado, las tasas de vivienda, las hipotecarias, vemos que se mantienen bastante similar. Estaban casi en 4% y vemos que se mantiene prácticamente en la misma cifra.
Bueno, cambiamos de tema para hablar de lo que también estuvimos comunicando en los últimos días, que es que sabemos que hubo un cambio en la presidencia del directorio de Codelco, donde asumió Bernardo Fontaine, y que esta jornada también se conoció que dio a conocer a sus trabajadores a través de un video transmitido internamente los principales objetivos de cuál va a ser entonces su liderazgo en la cuprífera estatal. Ahí dijo que los 4 objetivos son, por un lado, seguridad, seguridad y seguridad. Otro tiene que ver con maximizar los aportes del Estado al Estado sin endeudar más a la compañía. Por otro lado, también ordenar la casa con mano firme y transparencia, decía Bernardo Fontaine, y la sostenibilidad. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió esta jornada al cambio en la presidencia de la empresa estatal y también en medio del debate que se ha abierto entre expertos, descartó que estén considerando privatizar Codelco. Parte una nueva etapa, el gobierno corporativo empieza a liderar la compañía y hemos dicho cuáles son los ejes. Seguridad, productividad, tenemos que hacernos cargo de la deuda, también lo hemos dicho con claridad, no estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco, teniendo más de 12 convenios con privados. Hacemos una pausa entonces con esta información y ya volvemos con más Agenda Económica. Estamos de vuelta acá en Agenda Económica PM y antes de pasar a nuestra entrevista del día de hoy quiero que revisemos la siguiente gráfica porque de esto se trata lo que vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Acá se muestra cómo han ido aumentando los días que demora la ejecución de proyectos inmobiliarios, considerando lo que es la construcción también y los tiempos de tramitación. Si ven al principio, en 2018 eso demoraba 1.298 días. Al 2025 eso sube a 2.001 días. En los últimos 7 años entonces los tiempos de ejecución de permisos de los proyectos aumentaron 700 días. Así lo reveló el ranking de trámites pro vivienda que realiza Colliers y precisamente para profundizar en estas cifras estamos a esta hora con Jaime Ugarte, que es director ejecutivo de Colliers, precisamente para profundizar en todos estos datos. Jaime, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ti por invitarme. Ahí lo revisamos entonces en la gráfica, vemos cómo han ido aumentando los tiempos de tramitación durante en los últimos años. ¿Qué es lo que explica este incremento? Bueno, la verdad es que lo explica varios motivos. El principal, yo te diría que durante todo este periodo de tiempo han habido una serie de cambios de planos reguladores, lo que hace que cuando existen estos cambios, la gente, las inmobiliarias ponen más anteproyectos o más permisos y eso hace que efectivamente exista una sobrecarga en algunos momentos de ranking. Y también, por otro lado, vivimos unos años, porque esto toma los últimos 5 años, en que efectivamente había un ambiente súper restrictivo a hacer nuevos proyectos y había muchos grupos de presión que tenían los proyectos y detenían los permisos y las aprobaciones. Y cuando revisamos también los datos más específicos que da cuenta este ranking, vemos que por tiempos exclusivamente a nivel comunal, cuando vemos esa división y cómo van variando las distintas comunas en los tiempos de tramitación de proyectos inmobiliarios, la que más demora es Conchalí, con 837 días, más de un año entonces, y la que menos es la comuna de Renca, con menos de un año, de hecho 311 días. ¿Qué es lo que explica estas brechas entre distintas comunas? A ver, es importante, por ejemplo, el caso de Renca, que es una comuna no de altos ingresos. Claramente se ha hecho un trabajo súper importante en tratar de agilizar los permisos, de agilizar y facilitar la vida de las distintas inmobiliarias. En el caso de Huechurá o Conchalí, que son las que están en el otro extremo de ranking, junto con haber cambios de uso, cambios de planos reguladores, claramente son comunas que han estado más proclives a escuchar un poco presiones de distintos grupos a no realizar proyectos. Y eso también incide en que la cantidad de proyectos de las comunas que más se demoran baja de forma constante. Es decir, estos números
además de crecer casi un 50% en los últimos 5 años, lo que nos demoramos en hacer los proyectos, lo hace aún más grave que hoy día estamos en el piso de aprobación de permisos. Es decir, más encima, entre comillas, hay poca pega para aprobar permisos, ya que las inmobiliarias hoy día están con un sobrestock importante y no están ingresando los permisos que sí ingresaban hace 10 años. ¿Diría que tiene que ver entonces más con un tema de gestión principalmente? Gestión, yo diría que eso es lo más importante acá, la gestión. Está un poco, si uno ve, claramente hay una cierta correlación en comunas con mayores ingresos que están en los primeros lugares, pero por ejemplo está Santiago, que Santiago, si uno ve el análisis durante todo el tiempo, con distintos cambios de signo político de parte del alcalde, claramente se ve una dirección de obra que ha resistido las presiones y siempre ha estado dentro de los primeros lugares, pese a tener muchos proyectos que aprobar todos los años. Ustedes también en este ranking, en este estudio, hacen un desagregado sobre las distintas etapas del proceso de la tramitación de permisos, en que va el proyecto y cuánto demoran en promedio, y hacen una comparación de el tiempo real que tardan y el tiempo que objetivamente deberían demorarse en esa etapa. Y vemos que sobre todo el tema de la recepción es uno que demora bastante más de lo que debería, más del triple, según los datos que ustedes revelan. ¿Cómo ven aquello, considerando también que es la etapa final del proceso de la construcción y donde ya la inversión está prácticamente terminada? Como tú dices, es súper grave que el atraso se esté produciendo justamente en la última etapa, ya que ahí la inmobiliaria ya ha comprometido casi el 100% de los recursos y por ende el costo que se les traspasa a los clientes cuando se atrasa en esa etapa tiene mayor relevancia. Para que se hagan una idea, hoy día cerca de un 10% del costo que están pagando los usuarios es por estos atrasos en permisología. Y si estos atrasos se siguen produciendo en la última parte, hacen aún más daño. Y estamos hablando de casi 3 veces que es lo que se debería demorar. Es decir, nosotros estimamos que 30 días ya es un plazo absolutamente suficiente y hoy día se están demorando más de 100. Ahí usted mencionaba que el costo es que un 10% más bien del precio que pagan las personas se explica por estas demoras. Para aterrizarlo lo más posible, entonces, si es que estos tiempos no demoraran, lo que vemos que realmente termina siendo en la práctica, ¿podrían bajar los precios de las viviendas? Si nosotros nos pusiéramos como meta demorarnos lo mismo que nos demorábamos hace 7 años, que eran cerca de 1.290 días, el precio de las viviendas deberían bajar un 10% si todo el resto de las constantes se mantienen igual. Para que tengas una idea, hoy día se está tramitando un proyecto de exención del IVA por 1 año y también una mayor liberación de suelo para poder tener más acceso, y esos dos efectos más o menos sumados equivalen a este 10%. Revisando también entonces las cifras que ustedes calculaban en este informe, ¿qué impacto, aparte de esta reducción, ¿no?, que se podría generar, o este costo adicional que se genera producto de esta demora en los tiempos de permisos, qué otros impactos podría tener para la economía el reducir los tiempos de tramitación en el sector inmobiliario? Mira, si volvemos a los plazos que teníamos hace 10 años, que eran plazos normales, no eran plazos, eran plazos que estábamos relativamente bien comparados con otros países, podríamos recuperar cerca de 90.000 empleos de la construcción. Hoy día la estimación es que hay cerca de 180.000 empleos que hoy día están en falta en la construcción, y con este solo hecho de poder apurar los distintos permisos, que tiene costo casi cero, pudiéramos recuperar casi la mitad de esos empleos. Por otro lado, también, si podemos apurar esto, estamos hablando de cerca de 15.000 millones de dólares, que pudiera aportar en los próximos 6 años cerca de un 0,7 o 0,8% del PIB. Y pensando también, bueno, ahí mencionaba uno de los temas que se está poniendo sobre la mesa con la discusión del proyecto de reconstrucción, esta exención al IVA de la vivienda por 12 meses. Considerando ese, también otras iniciativas que ha planteado el gobierno en materia del sector inmobiliario y de la construcción, ¿pueden estas realmente generar un impacto de reactivación para el sector o se necesitan esfuerzos adicionales? A ver, yo creo que las medidas que está tomando el gobierno van en la dirección correcta, ya que la brecha entre los ingresos de las personas y los valores de las viviendas se han escapado. Entonces, cualquier señal que vaya a reducir o al menos a contener los precios de la vivienda está bien.
Nosotros creemos que si efectivamente se aprueba, y ojalá lo más rápido posible, el proyecto de reconstrucción del gobierno, que además del tema del IVA vienen otras medidas que van apuntando en la dirección correcta. Se aprueban las modificaciones que hoy día están propuestas para poder tener una mejor densidad acorde a las necesidades actuales de la población actual, y podemos reducir los días a lo que estábamos en cerca de 10 años. Nosotros creemos que el efecto puede ser cerca de un 20% del valor de la vivienda. Y eso claramente podría llevarnos al mismo valor que tenían las viviendas hace cerca de 5 años. Y pensando, esas son medidas, claro, más focalizadas para el sector inmobiliario, pero hay otras más generales y que impactan igual al sector de la construcción. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo precisamente en materia de agilizar la tramitación de permisos. Sabemos restituir los gastos incurridos en caso de proyectos de inversión que sean judicializados y se les quite su resolución de calificación ambiental. Otros incentivos también para reducir los plazos que tienen para invalidarse aprobaciones. ¿Cómo ven también esos temas en particular y el efecto que pueden generar sobre el sector inmobiliario? Nosotros vemos que va a tener una relación directa justo con estos plazos que estamos hablando, porque lo que pasa hoy día es que existe todo el tiempo una cierta presión por parte de distintos grupos a rechazar proyectos. Y hoy día, si efectivamente el costo se va a traspasar al Estado o efectivamente se va a agilizar, como dice el proyecto, los distintos pasos para poder obtener aprobaciones, creemos que va en la línea correcta a poder volver a tener la misma duración de los proyectos, que como digo, es decir, tampoco es algo tan rápido, pero estamos hablando de cerca de 3 años y medio, que nosotros creemos que debería ser lo óptimo, y es como efectivamente los inversionistas también evalúan los proyectos hace cerca de 10 años. Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ti por la entrevista. Que esté muy bien. Chao. De esta forma, entonces, terminamos la Agenda Económica de este jueves. Muchas gracias por acompañarnos y sigan por nosotros acá en CNN Chile. Ya vienen más informaciones.